Nuestra especie ha inventado los vectores porque con los vectores se puede almacenar información de modo ordenado. Considera, por ejemplo, que este par ordenado de números reales almacena la información relativa a todos los lunes de tu vida, información que tiene que ver con los ingresos de cada lunes de tu vida y los gastos de cada lunes de tu vida. Considera que este otro par ordenado de números reales almacena la información relativa a todos los martes de tu vida, información que tiene que ver con los ingresos de cada martes de tu vida y los gastos de cada martes de tu vida. En este contexto no hace falta ser ingeniero para entender que cabe decir que la información que contiene el par que hemos llamado lunes, la información que contiene el par que llamamos lunes se obtiene multiplicando por 3 la información que contiene el par que hemos llamado martes. Y cabe escribir simbólicamente esto para expresar, fíjate, que el primero de los dos numeritos que forman lunes se obtiene multiplicando por 3 el primero de los dos numeritos que forman martes, y el segundo de los dos numeritos que forman lunes también se obtiene multiplicando por 3 el segundo de los numeritos que forman martes. Incluso cabría decir que lunes y martes son proporcionales, siendo 3 el factor de proporcionalidad. Bueno, pues dicho esto, debe quedar muy clarito que lo que subyace en este vídeo es la noción de proporcionalidad o linealidad, que es como se dice en jerga matemática. Toma buena nota de esto porque es muy importante. Bueno, pues vamos allá. Considera por un lado el número real k, por otro lado el vector que llamamos u. Pues bien, el producto del número real k por el vector u es el vector que denotamos de esta manera: k punto gordo u. Así, una vez establecido que el producto del número real k por el vector u es un vector, queda por saber cómo determinamos el producto del número k por el vector u. Fíjate, no puede ser más sencillo. Si la primera coordenada de u es u sub 1 y la segunda coordenada es u sub 2, para obtener el vector k por u basta, fíjate, primera coordenada del vector k por u la obtenemos multiplicando por k la primera coordenada de u. La segunda coordenada del vector k por u la obtenemos multiplicando por k la segunda coordenada del vector u. Como ves, no puede ser más fácil. Veamos unos ejemplos. Considera que la primera coordenada de u es 2 y la segunda coordenada es 1. En tal caso, fíjate, producto del número 3 por el vector u. La primera coordenada se obtiene multiplicando por 3 la primera coordenada de u. La segunda coordenada se obtiene multiplicando por 3 la segunda coordenada de u. Resulta en definitiva que 3u
es el vector cuya primera coordenada es 6 y segunda coordenada 3. Fíjate ahora el vector menos 2 por u. Hacemos lo mismo, la primera coordenada se obtiene multiplicando por menos 2 la primera coordenada de u. La segunda coordenada se obtiene multiplicando por menos 2 la segunda coordenada de u. Resulta que el vector menos 2u tiene por primera coordenada menos 4 y por segunda coordenada menos 2. Un ejemplo más, fíjate ahora, producto del número 0 por el vector u. Trivialmente, ese producto tiene por primera coordenada 0 por 2, segunda coordenada 0 por 1, resulta así que el producto del número 0 por el vector u es el vector cuya primera coordenada es 0 y segunda coordenada 0. O sea, el producto del número 0 por el vector u es el que llamamos vector 0. Vector 0 son 0 las dos coordenadas. Visualicemos lo que acabamos de hacer. Aquí tienes la visualización del plano. Vamos a empezar visualizando el vector u. A tales efectos consideramos un punto cualquiera del plano y a partir de ese punto dos unidades paralelamente al eje de abscisas en la dirección positiva del eje de abscisas, una unidad hacia arriba, con lo cual queda identificada la flechita correspondiente al vector u. Vamos ahora a visualizar el vector 3u. Primera coordenada 6, segunda coordenada 3. A tales efectos consideramos un punto cualquiera del plano y como el vector 3u tiene coordenadas 6, 3, a partir de este punto 6 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia arriba. Queda determinada la flechita correspondiente al vector 3 por u. Vamos a visualizar ahora el vector menos 2 por u. Primera coordenada menos 4, segunda coordenada menos 2. Para visualizar menos 2u, consideramos un punto cualquiera del plano y fíjate, 4 unidades hacia la izquierda, 2 unidades hacia abajo. Queda así determinada la flechita correspondiente al vector menos 2 por u. Debe quedar muy claro que los vectores u y k por u señalan la misma dirección y eso viene a significar que la flechita correspondiente a u y la correspondiente a k por u son flechitas paralelas. Decimos u y k por u señalan la misma dirección y tienen el mismo sentido cuando k es positivo, teniendo sentido contrario cuando k es negativo. En este ejemplo, si por ejemplo el vector u apunta al norte, el vector 3 por u también apunta al norte, porque 3 es positivo. Sin embargo, el vector menos 2 por u tiene sentido contrario, apunta al sur. Naturalmente, la interpretación geométrica del producto de un número por un vector debe cazarse al vuelo. Como necesitamos espacio para seguir, el dibujito que ilustra esto lo cambiamos de sitio y lo ponemos aquí. Fíjate ahora, vamos con las propiedades del producto de un número real por un vector. Vamos con la primera. Fíjate, el vector que se obtiene al multiplicar el número real k por la suma de los vectores u y v, este vector es igual
a la suma del vector que se obtiene al multiplicar k por u y del vector que se obtiene al multiplicar k por v. Otra propiedad. El vector que se obtiene al multiplicar el número k1 más k2 por el vector u, este vector es igual, fíjate, a la suma del vector que se obtiene al multiplicar el número k1 por u y el vector que se obtiene al multiplicar el número k2 por u. Seguimos. El vector que se obtiene al multiplicar el número k1 por el vector que se obtiene al multiplicar el número k2 por u, este vector es igual al vector que se obtiene al multiplicar el número k1 por k2, multiplicar el número k1 por k2 por el vector u. Por fin, el módulo del vector k por u es producto del valor absoluto de k por el módulo del vector u. Debes saber que dos vectores a y b, vectores distintos del vector 0, dos vectores se dicen colineales si puede encontrarse un número real θ tal que a es igual al producto del número real θ, el vector a es igual al producto del número real θ por el vector b. Observa que esta condición, aquí la tienes, se expresa, fíjate, aquí tienes las coordenadas del vector a y las coordenadas del vector θ por b son θb1, θb2. En consecuencia, a1 es igual a θb1, a2 es igual a θ por b2. O dicho de otra manera, el cociente entre b1 y a1 coincide con el cociente entre b2 y a2. Y el valor de ese cociente es precisamente el número θ. Observa, estos dos vectores son colineales y son colineales porque el cociente entre 6 y 3, aquí lo tienes, el cociente decimos entre 6 y 3 coincide con el cociente entre -4 y -2. Ambos cocientes valen 2. Y así, con cualquiera que se atreva, apostamos tranquilamente la vida a que el vector b se obtiene multiplicando el vector a por el número 2. Fíjate ahora, estos dos vectores no son colineales, y no son colineales porque 6 dividido por 3 es distinto de -4 dividido por 2. Por si no lo has notado, te hacemos ver que los vectores 2u y 3 por u son colineales. Los vectores u y -2 por u son colineales. En el caso de u y 3 por u, el número real θ es 3. En el caso de u y -2 por u, el número real θ es el número -2. Como consecuencia inmediata de lo dicho sobre la colinealidad de vectores, se deduce trivialmente que 3 puntos PQS están alineados solo si los vectores fijos PQ y PS son colineales, solo si el vector fijo con origen en P y extremo en Q
y el vector fijo con origen en P y extremo en S, estos dos vectores fijos son colineales. Fíjate, estamos diciendo que los puntos P, S y Q están alineados, es decir, están en una misma recta, solo si el vector fijo con origen en P y extremo en Q es colineal con el vector fijo de origen en P y extremo en S. Por ejemplo, estos tres puntos están alineados porque se satisface esta condición. Fíjate, las coordenadas del vector fijo PQ las obtenemos al restarle a las coordenadas del punto Q las coordenadas del punto P. O sea, a este par le restamos este otro par. Quedan así determinadas las coordenadas del vector fijo PQ. 6 menos 3, 3, 4 menos 1, 3. Análogamente, las coordenadas del vector fijo PS se obtienen restando a las coordenadas del extremo S las coordenadas del origen P, es decir, a este par correspondiente a las coordenadas de S le restamos este par correspondiente a las coordenadas de P. Resulta el par 4, 4. Los vectores PQ y PS son colineales porque 4 dividido por 3 es lo mismo que 4 dividido por 3. Fíjate, las coordenadas de este vector fijo y las de este otro son proporcionales. Estas coordenadas se obtienen multiplicando estas por 4 tercios. Estas coordenadas se obtienen multiplicando estas por 3 cuartos. Fíjate que, por ejemplo, estos tres puntos no están alineados porque los vectores fijos PQ y PS no son colineales. Aquí tienes las coordenadas del vector fijo PQ, aquí las del vector fijo PS. Coordenadas que no son proporcionales. No puede encontrarse un número real tal que al multiplicar este par por dicho número real se obtenga este otro par. Y viceversa, no puede encontrarse un número real tal que al multiplicar este par por ese número real se obtenga este otro par. Por eso, los tres puntos que señalamos no están alineados, no están en la misma recta. En fin, esperamos haber acreditado que lo que subyace en este vídeo es simplemente la noción de proporcionalidad o linealidad, tal como anunciábamos al principio cuando al hilo de esta información llegábamos a expresarla así, diciendo que lunes y martes son proporcionales. Para despedir el vídeo, dado que Colón descubrió América, decimos para despedir el vídeo, dejamos dicho que no es de recibo que absolutamente nadie nos haga dudar respecto de cosas que sabemos a ciencia cierta, como nuestro nombre o asuntos similares. Y así, si el mismísimo Papa de Roma te lleva la contraria y dice que te llamas Penicilino, o, por ejemplo, que estos dos pares ordenados son proporcionales, en ese caso, explícale al Papa que ha tenido un despiste o está mal informado. Y, por supuesto, nada de echarse a temblar como colegiales si el Papa se pone terco e insiste en que te llamas Penicilino o en que estos dos
pares son proporcionales. En tal caso, con la máxima educación, el máximo respeto y también la máxima firmeza, tendrás que explicarle al Papa que no tiene ni idea de lo que dice. No se puede ir por la vida sin seguridad en uno mismo, sin seguridad en la solvencia de nuestros conocimientos.